Bienvenido una vez más a su espacio Educación Virtual República Dominicana. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que le dé like y comparta este contenido. En el día de hoy vamos a trabajar lo que es la evaluación diagnóstica de sexto grado. Vamos a ver un ejemplo de cómo se puede elaborar dicha evaluación. A continuación, le presento este ejemplo. Sexto grado, y la vamos a ver por área. Área de lengua española. Tenemos orientaciones para los estudiantes de sexto grado. Es recomendable siempre que el docente le dé algunas orientaciones al estudiante antes de aplicar lo que es dicha evaluación. Tenemos un ejemplo, queridos estudiantes, en esta evaluación diagnóstica de lengua española, les ofrecemos algunas orientaciones para tener en cuenta durante el llenado de la prueba. Número 1. En cada pregunta encontrarás 3 opciones de respuesta y deberás elegir la opción correcta. Ejemplo, o sea, es parecido a las evaluaciones que se dan de las pruebas nacionales. Con un ejemplo para que ellos vean cómo se llena dicha evaluación. Entonces tenemos el ejemplo, estructura de la carta. Y tenemos las alternativas. A, fecha, despedida y saludo. B, lugar, fecha, destinatario, saludo, cuerpo, despedida y firma. C, cuerpo, saludo, despedida y fecha. Entonces, se muestra el ejemplo. Acá dice que es la A. Como con el segundo ejemplo. También encontrarás preguntas abiertas como se muestra en el ejemplo. Lee el texto y responde las preguntas. Y vemos el texto que habla del COVID. Y tenemos a la derecha 4 preguntas. Entonces, ¿qué debe hacer el estudiante? Leer el texto completo. El COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotitas que se generan cuando una persona infectada tose, estornuda o expira. Estas gotitas son demasiadas pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o la superficie. Una persona puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de otra con COVID-19 o si tras tocar una superficie contaminada y luego se toca los ojos, la nariz o la boca. Y vemos la pregunta, la mano en la parte de la derecha. ¿Cómo se transmite el virus del COVID? ¿Qué sucede con las gotículas? ¿Cuáles son las distintas maneras en que podemos infectarnos? ¿Qué título le pondría al texto? Además, es importante que sepas que esta prueba no será para colocarte una calificación o nota. Solo es para fines de mejorar el proceso educativo. Es importante esto. Recalcarle al estudiante
que debe de llenarla y no dejar ni una pregunta vacía. Y recordarle que esta prueba no es para colocarle una calificación o una nota, como decimos popularmente, sino que es para fines de mejorar el proceso educativo. Entonces tenemos evaluación diagnóstica. La parte de arriba era el ejemplo, cómo debe de llenarse dicha evaluación. Entonces, vemos ahora lo que es la evaluación diagnóstica de sexto grado en el área de lengua española. Tenemos nombre y apellido, centro educativo, sección, fecha. Lee el siguiente texto detenidamente, luego realiza lo que se te pide. Y acá tenemos el texto. Yo no lo voy a leer. No lo voy a leer, voy a seguir mostrando un ejemplo de cómo ustedes pueden hacer una evaluación diagnóstica para sexto grado. Entonces acá vemos el texto hasta con imágenes. El estudiante lo lee, un texto completo. Tiene adaptado, autores, tiene todo. Tiene hasta el link de dónde fue sustraído dicho texto. Entonces, acá vemos lo que son las preguntas que él debe de contestar del texto que vimos anterior. Selecciona la respuesta correcta. Entonces acá tiene la pregunta número 1. ¿Qué tipo de texto es el que leíste? Entonces él debe seleccionar una de las 3 alternativas. No la voy a llenar, sino que le estoy mostrando cómo ustedes pueden elaborar una evaluación diagnóstica en el área de lengua española para los estudiantes de sexto grado. Un comentario, un artículo expositivo, un informe de lectura. Entonces él selecciona. Segunda pregunta. Según el texto, ¿cuál de estas ideas indica la principal causa de contaminación ambiental? Entonces acá tenemos 3 alternativas, la cual él selecciona una. La número 3, según el texto, ¿cuál de estas ideas indica una consecuencia del uso excesivo de plástico? Vemos que ya tenemos 3 preguntas del texto. Es importante porque el estudiante puede analizar. Cuando el docente puede colocar al estudiante en un proceso de análisis, el aprendizaje es significativo cuando él puede reflexionar sobre lo que está haciendo. O sea, eso le va a permitir a él subir al texto o en el caso que es en hojas, él va a poder volver a la primera página y leer el texto de nuevo para contestar la pregunta si tiene alguna duda. Entonces, es importante que podamos elaborar una evaluación diagnóstica donde el niño pueda reflexionar. ¿Qué otro significado puedes darle a la palabra versatilidad contenida en el texto leído? Entonces acá él puede descifrar cuál otro significado tiene esa palabra versatilidad en ese texto. Ya tenemos 4 preguntas del texto. ¿Cuáles enfermedades puede traer consigo la acumulación excesiva de dióxido de carbono? Y acá tenemos 3 alternativas. 6. ¿Cómo afecta la acumulación excesiva de desecho plástico en los océanos? ¿Cómo evitar la contaminación con desechos plásticos en los océanos? Y vemos las
alternativas. Número 8. ¿Qué función hacen las palabras subrayadas en el texto? Ustedes pudieron observar que en el texto habían palabras que estaban subrayadas. Entonces acá le hace esa pregunta. Si son conectores de orden, si son conectores de adicción, si son conectores causales. Ahí el niño puede también reflexionar y decir, bueno, ¿es conector de orden, de adicción o causales? Ahora tenemos una parte número 2. Identifica y escribe las 2 causas principales de contaminación ambiental que señala el texto. Todavía seguimos extrayendo información de ese texto. Donde ese pequeño texto, el niño puede desmenuzarlo y traer información. Mientras más el niño lo desmenuza, más significativo es el aprendizaje para él. Esa es la función del docente, hacer que el niño reflexione. Siempre voy a repetir esta palabra, que el niño reflexione en lo que está haciendo. Entonces acá, él puede escribir 2 causas principales de ese tipo de contaminación. Tenemos número 3. Elabora un informe de lectura a partir del texto leído, planteando posibles soluciones a la problemática. Ya mire lo que puede él hacer acá. Elaborar un pequeño informe y donde él va a plantear soluciones a la problemática de la contaminación ambiental por desechos sólidos, donde él puede decir, bueno, tenemos que dejar de tirar desechos sólidos en los ríos, en los arroyos, en los mares, para evitar la contaminación ambiental. Entonces él puede ya argumentar y a su vez dar posibles soluciones. Seguimos desmenuzando. Ahora usa tu imaginación. Escribe una carta de agradecimiento al ministro de Medio Ambiente. Mire todo lo que el niño puede hacer. Es importante que la evaluación diagnóstica sea amplia, porque nosotros queremos como docente determinar el nivel de aprendizaje que tiene o el nivel de dominio que el niño tiene en ciertas áreas. Acá ya el niño va a fabricar una carta y una carta de agradecimiento. Entonces aquí nosotros vamos a anotar si el niño utiliza los pasos correspondientes que lleva una carta de agradecimiento. Si ese niño coloca la fecha, si ese niño usa el saludo, si ese niño organiza el cuerpo de la carta correctamente, si usa una firma, o sea, ver el nivel de conocimiento que el niño tiene acerca de la carta. Con un sencillo texto, ¿cuántos temas podemos nosotros tocar como docente? ¿Cuánto podemos investigar, indagar? ¿Cuánto podemos profundizar en el estudiante? Vamos a seguir viendo. Entonces, vamos ahora en el área de matemática y tenemos la misma orientaciones. ¿Cómo seleccionar? O sea, las mismas orientaciones que se dan en el área de lengua española son las mismas que vamos a dar en el área de matemática. Cómo deben de hacerlo, que no es una evaluación para colocar una nota o una calificación, sino que es para saber el nivel de aprendizaje o para mejorar los aprendizajes de ellos. Cómo debe seleccionar y así sucesivamente.
Evaluación diagnóstica de sexto grado, área matemática, el nombre, apellido, centro educativo, sesión, fecha. Entonces, tenemos acá, la tabla presenta la cantidad de infectados por coronavirus en algunos países. Lee detenidamente su información y selecciona la respuesta correcta en las preguntas del 1 al 4. La pregunta 1, la pregunta número 4. Y acá nos muestra una tabla. A la izquierda, los países. A la derecha, la parte contagiada o contaminada o cantidad de confirmados por coronavirus. Y tenemos de este lado una imagen del coronavirus. Tenemos también la fuente de donde fue sustraída este tipo de información, el link. Entonces, con esta tabla, el niño va a contestar 4 preguntas. El valor de posición del número 4 en los países de Estados Unidos y Ecuador es de, entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Se va a Estados Unidos y se va a Ecuador y va a ver el valor de posición del número 4. Entonces acá tiene 4 alternativas y según él lee acá, si le dice el valor de posición dónde está, en este caso que dice que mira dónde está en Estados Unidos acá y en este caso en Ecuador, si le dice la alternativa acá, entonces él selecciona la alternativa y sigue. No lo voy a contestar, solamente le estoy mostrando cómo se puede elaborar en las diversas áreas una evaluación diagnóstica. De acuerdo con la cantidad de contagiados o de contagios, ordena de mayor a menor los siguientes países. Entonces te presenta Japón, Italia, Francia, España y Reino Unido. ¿Qué va a hacer el estudiante? Vuelve a la tabla y va a ordenar de mayor a menor. Entonces, de esos países que muestra ahí, él va a ver cuál tiene mayor contagio. Entonces se va a hacer el número 1, de mayor a menor. ¿Cuál le sigue con mayor contagio? Y así sucesivamente. Entonces, acá le presenta los países. Una de estas alternativas es la que está organizada de mayor a menor. ¿Cómo lo va a hacer? Viendo la tabla y comparando. Y selecciona la respuesta correcta. La forma desarrollada del número 6.375.268 es. Entonces acá él va a ver la forma desarrollada de dicha cantidad, que acá está colocada. Él va a ir observando o él mismo puede colocar este número en un lado y hacerlo de manera desarrollada. Y la cantidad que le dé, ya sabe cuál es la respuesta correcta. Y la número 4, que es la última que va a contestar de la tabla que vimos anterior. Si se unifican la cantidad de infectados de Estados Unidos con la de Argentina, ¿qué cantidad de infectados hay? Entonces él tiene que sumar acá la cantidad de Estados Unidos, va a la tabla y busca la cantidad, cuánto hay infectado en Estados Unidos y cuánto hay en Argentina y lo suma. Entonces esa cantidad le va a aparecer acá. Y ahí la selección. Tenemos acá en una tienda de electrodomésticos de la familia López en la comunidad de Los Quemados de Bonao. Se encuentra la cantidad de dinero acumulado en el día para luego depositarlo en el banco comercial. Entonces vemos la tabla
Lee la información de la siguiente tabla y completa las preguntas desde las 5 hasta las 6. 2 preguntas va a contestar con esta tabla. Lee la tabla y ve días de la semana, de lunes a sábado. Esos fueron lo que entró por día. Entonces acá tenemos los depósitos. Entonces ve la pregunta número 5. Dice, ¿de cuánto sería el depósito si se suma el martes y el sábado? Entonces, ¿qué debe hacer el niño? Tomar la cantidad del martes y colocarlo en una parte. Y tomar la cantidad del sábado. Y va a sumar la del martes y la del sábado. Y lo que le dé, la coloca en esta raya. Si el número 6, si al depósito del lunes les restamos el depósito del jueves, ¿cuántos tendrá la familia López? Lo dice claro acá. Una resta. Los 2 días, ¿cuáles son? El lunes y el jueves. Al lunes lo coloca en un lado y el jueves en otro lado. Entonces acá debajo, perdón, le va a hacer una resta. Le va a restar al lunes, que son 2.346.789. Le va a restar el jueves, que tiene 395.648. Entonces, cuando haga esa resta, el resultado que le da lo coloca en la raya. Así de simple. Seguimos. Y tenemos otro problema. La familia Acosta este fin de semana celebró el cumpleaños de su hijo mayor llamado Ricardo. El domingo en la noche partieron un bizcocho y lo hicieron de manera diferente. Al de más edad le tocó una porción más que el pequeño de la familia. Entonces acá selecciona la opción de las fracciones que representan los pedazos que le tocaron a cada uno del menor al mayor. Entonces tenemos las fracciones. ¿Qué debe hacer el estudiante? Según lo que dice el mandato, seleccionar las fracciones correctas que le presentan las alternativas A, B, C y D. Una de ellas es la correcta, la cual el estudiante debe tomar. ¿Cómo se lee la siguiente expresión? Entonces acá la tenemos, que es una potencia. Entonces, él va a buscar acá cómo se lee. En la alternativa A, la B, la C y la D. ¿A cuánto equivale esta fracción que tenemos acá? 5 elevado a la 9. O 5 novenos. Entonces, ¿a cuánto equivale? Entonces, él tiene que resolver esa operación. Multiplicar 9 veces el 5. Entonces, le va a dar la cantidad acá. Y él la selecciona. Muy fácil. Tenemos la número 10. Escribe 3 situaciones donde puedan utilizar los números enteros. 3 situaciones acá donde se puedan utilizar los números enteros. Número 11. Observa la imagen. ¿Qué medida de longitud utilizarás para saber sus medidas? Entonces acá le presentan las siguientes medidas. Si es kilómetro, si es hectómetro, si es centímetro o si es metro. Entonces una de esas es la respuesta correcta.
¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Una pregunta bastante sencilla. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Muy sencillo. ¿Qué tipo de prisma muestra la imagen? Y vemos la imagen de este lado. Se observa la imagen, entonces va a determinar qué tipo de prisma es. Si es rectangular, si es cuadrado, si es triangular o si es piramidal. Piramidal. El terreno para construir una casa, la cual tiene forma de rectángulo, mide 75 metros de largo y 45 metros de ancho. ¿Cuál sería el área y el perímetro? So, él debe de utilizar la fórmula para encontrar el perímetro y el área de este rectángulo. Te da lo que mide de largo y lo que mide de ancho. Entonces, utilizando la fórmula del rectángulo, va a determinar cuánto mide ese rectángulo. Marca con uno los polígonos inscritos y con una C los polígonos circunscritos. Entonces va a marcar, es una I, con una I, los polígonos inscritos y con una C, los polígonos circunscritos. Entonces observa ahí. Y en la raya va a colocar o una I o una C, dependiendo si es inscrito o si es circunscrito. El nuevo entrenador de béisbol les pregunta la edad a todos los jugadores y los anota en el cuaderno. Y tenemos las edades. Entonces, acá vemos esta pregunta y vemos las edades. Entonces acá va a responder. Haz una tabla de frecuencia. Encuentra el promedio de los jugadores. La medida, perdón, la mediana, la mediana, perdón, la media. Estoy viendo doble. La media, la mediana y la moda de los dados sobre los jugadores de béisbol. Tiene que hacer eso. Todo eso que usted tiene que hacer. Una tabla de frecuencia. Eso es estadística. Encuentra el promedio de los jugadores. ¿Cuál de eso es el promedio o el número que más se repite? Tiene que buscar la media, la mediana y la moda. Y terminamos con el área de matemática. Entonces entramos lo que es en el área de naturales. Tenemos las orientaciones también, cómo debe de llenarlo. No lo voy a leer porque ya leímos lo que es la parte de matemática y la de lengua española. Vamos a ver el contenido para el área de ciencias de la naturaleza. Tenemos los datos generales acá. Nombre, apellido, centro educativo, sección, fecha. Acá, lee cada pregunta y selecciona la respuesta correcta, encerrando la letra en un círculo. Entonces tenemos pregunta número 1. El cuerpo humano tiene varios sistemas que trabajan. Entonces acá tiene la respuesta.
¿Cuáles son? El cuerpo humano tiene varios sistemas que trabajan, entonces va a determinar cuál de ellas es la respuesta correcta. Cuando ingieres algún alimento, ¿qué sistema está poniendo en funcionamiento? Si el sistema digestivo, el circulatorio o el reproductor. Lugar donde inicia el proceso de la digestión, si es el estómago, el esófago o la boca. Pregunta que son sencillas, pero es para determinar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes en esa área. El sistema que más se altera en una persona contagiada del virus COVID-19 es el sistema respiratorio, sistema circulatorio o el sistema digestivo. ¿Cuál de ellos es el que más se altera? Los niños deben de saber eso porque hemos tenido 2 años afectados por un virus llamado COVID-19 que de una manera u otra nos ha mantenido encerrados y ellos saben qué es lo que afecta directamente este tipo de virus. Entonces tenemos lo que es la pregunta número 5. El corazón es el órgano principal del sistema, si es circulatorio, excretor o reproductor. Seguimos observando. Entonces tenemos un mandato. Observa cada imagen y escribe el estado de la materia, si es líquido, gaseoso y sólido, en que se encuentra. Entonces, este es fácil, muy fácil. Si esto qué es, si es líquido, si es gaseoso o sólido. Esta parte acá también. Y según la imagen, él va a escribir si es sólido, líquido o gaseoso. Escribe en cada, tenemos otro mandato, escribe en cada recuadro la letra que corresponde a la información que se detalla a continuación. Entonces tenemos 5 alternativas y tenemos un árbol que realiza esas 5 alternativas o esas 5 funciones, realiza ese árbol. ¿Qué es lo que se va a hacer? En el recuadro que tiene señalando el árbol, en este caso acá arriba, señala las hojas. Entonces usted va a buscar en esas 5 alternativas cuál es la que va con relación a las hojas. Te la lee. Entonces acá coloca si es la A, si es la B, si es la C. Solamente coloca la letra. Y así lo va a hacer con los demás. Seguimos observando. Número 4. Une la definición de la columna A con la palabra correspondiente a la columna número B. Lee cada enunciado y selecciona la respuesta correcta. Entonces acá él va a hacer eso. Lee todo lo que tenemos en esta parte, en el literal A, y lo va a unir. Eso es lo que dice, unir. Selecciona la respuesta correcta. Dice que une la definición de la columna A con la columna B. Entonces lo va a unir. Con una raya lo puede unir. Organismos microscópicos, muy sencillo. Entonces lee acá si es protista, si es vegetales, si es hongos, si es monedas, si es animales. Entonces de este lado la C, para que no se vayan a confundir, en la C presenta es la imagen de lo que es la columna número B o la B. Lee cada pregunta y selecciona la respuesta correcta, encerrando la letra con el círculo. Entonces, vemos, ¿qué es la célula? Una pregunta que se ve casi en todos los grados. ¿Qué es la célula? Entonces, lee las alternativas y va a encontrar la definición correcta de la palabra
célula. Las células pequeñas que representan una estructura celular sencilla son llamadas, ¿cómo son llamadas? Si son llamadas eucariotas, procariotas o animales. Las mitocondrias, la número 3, son organulos celulares cuya función principal es, vemos acá, ¿cuál es la función? Si es fotosíntesis, si es la digestión o si es la respiración celular. Las células vegetales se caracterizan por la presencia de ¿qué? Y tenemos las alternativas. El dengue es producido por, en República Dominicana, el dengue siempre ha estado afectando a la salud de los dominicanos. Una pregunta bastante sencilla y fácil de manejar. Entonces, el dengue es producido ¿por qué? Por un parásito, un mosquito, una bacteria. Y el niño va a contestar la pregunta. La orina del ratón puede producir la chikungunya, la zika, leptospirosis. Y ahí él selecciona. La imagen representa al mosquito llamado, vemos un mosquito acá. Entonces ahí te presentan los nombres científicos de diversos mosquitos. Y de estos 3, este es el nombre de él. Los factores abióticos constituyen el espacio o medio físico habitado, elementos del ecosistema que no tienen vida, pero necesitamos para vivir. Por lo que algunos ejemplos de componentes abióticos son, entonces acá él selecciona. La interacción de una comunidad de organismos con su ambiente se llama A, ecosistema, B, factores bióticos, C, cadena alimenticia o alimentaria. La número 10, conjunto de seres vivos del mismo tipo habitan en un mismo lugar y tiempo. Ecosistema, población, especie. La número 11. ¿Cuál de las figuras muestra un ecosistema? Entonces vamos a ver y vemos la figura número 1 y la figura número 2. ¿Cuál de ellas muestra un ecosistema? Y tenemos las alternativas. Número 12. El útero es un órgano muscular que alberga el feto, produce óvulo, conecta con los testículos. La fecundación se produce en las trompas de falopio, el útero, en ningunas. Los principales órganos que forman el aparato reproductor masculino son A, el pene y el útero, el pene y los testículos, el pene y la próstata. Los seres vivos están formados por, la número 15, órganos, células, nutrientes. Y llegamos a la parte final. Esas son las 3 evaluaciones diagnósticas en el área de matemática, lengua española y en el área de ciencias de la naturaleza. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que le dé like y comparta este contenido. Gracias por ser parte de nosotros. En el próximo video vamos a subir el ejemplo de la evaluación diagnóstica de 6º grado. Dios te bendiga
y Dios te guarde.